Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 16 del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Hoy tuve a uno de mis padres en la medicina interna, un gran amigo que puedo decirlo con mucho orgullo, el doctor José Antonio Galarza, quien además, bueno, de fortuna deberíamos decir, ¿verdad? Quien además, aparte de ser una persona a quien yo he aprendido a admirar muchísimo, tiene una historia de vida espectacular y yo creo también que un legado para las futuras generaciones. Es quien es homenajeado este año con el Congreso de ADOMEN a su nombre. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola, mi querido papá Galarza, ¿cómo está usted? Muy bien, Robert. Gracias por esa confianza y el cariño que nos tiene. Así es. Usted sabe que le decía a la doctora que las impresiones a veces son erradas, porque cuando yo lo conocí en la emergencia del Cabral, no se parecía en nada a lo que yo conocí después. Y la verdad es que el cariño que le tengo a ustedes dos es inconmensurable y espero que me den los años para demostrárselo, ¿verdad? Porque a veces Gracias, las palabras no demuestran las cosas tanto como las acciones. Eh, gracias. Cuénteme de usted. ¿De dónde es el doctor Galarza? Aunque la gente sabe, porque yo te lo menciono en todos los lados, pero es bueno que hablemos un poquito de sus El doctor orígenes. Galarza nació en Barahona y es un trotamundo. Sí. Yo nací en la Jaime Mota 84, aunque mi amigo Mejía Ortiz dice que yo nací en Vengan a ver. Vengan a ver. y Luna tiene otra historia de donde usted nació. Así, Luna Sí, dice que yo nací en, ¿cómo se llama este pueblo? Canoa. en Dije, canoa. porque a mí se me moja la canoa. Sí, sí, dice él. Sí, es cierto. Y me dijo que cuando lo trajera el podcast tenía que preguntarle de eso. No, pero es que, como te dije anteriormente, yo soy un libro Así abierto, yo es, no tengo así es. problema con nada. Entonces, doctor, usted nace en Barahona y ¿por qué usted dice que es de Trotamundo? Bueno, porque desde mi niñez he viajado mucho, nos hemos mudado mucho, Ok. porque tengo la suerte de tener dos padres, o tenía la suerte de tener dos padres, un padre genético y un padre adoptivo, que realmente fue mi verdadero padre todo el tiempo y era militar. Entonces, desde alrededor de un año estaba viajando. Yo vivía aquí en Santiago como en el 62, por ahí. Sí. Vivía en Jimaní, viví en Santo Domingo, en dos lugares, en Simonico, ahí en Villa Duarte, por aquí por el mercado de, no recuerdo ahora el nombre, que está en la Concepción Bona, por ahí. O sea, una Viajó serie mucho. en Santo Domingo vivía, hasta en Los Minas, en muchísimos sitios. Sí. Entonces, eso me ha llevado a tener conocimiento de los diferentes lugares del país y posteriormente me gusta viajar. Así es. Quizás eso Es así. influyó también, ¿verdad? Es posible. Porque usted antes de entender lo que era el turismo interno, yo te lo había hecho. Claro, claro. No, Y no pues, era por turismo. no. Doctor, entonces, el hecho de tener un papá militar influyó en su carácter. Bueno, influyó mucho. Sí. Y no solo el hecho de que él era militar, sino porque él lo retiraron de la milicia como en el 64, 65. Pero como él era mi padrastro, yo trataba de ser más correcto y hacer Sí. todas las cosas en orden porque sentía que había cierta, ¿cómo te diría? Diferencia Sí, entre claro. los otros hermanos míos y yo en la casa. Pero esto no porque él lo demostrara, Sino porque usted lo sentía porque usted. yo lo sentía y yo sentía la necesidad entonces de compensar esa situación. Sí. Entonces, pero papá, cuando hablo de papá, quiero Sí. aclarar, Que es de... es mi padrastro. Sí, claro. Papá siempre me incentivó para que yo estudiara. El Sí. objetivo de él siempre fue que nosotros somos 5 hermanos y varones los 5. Cuando hablo de 5 cinco, varones. sí, Ay, Dios santo. hablo de 5 hermanos,
vuelvo y reitero, son mis hermanos de madre, Sí, pero con mi papá. muy bien. Entonces, ahí él me tenía, incluso los demás estaban celosos conmigo, Sí, se sentía celos, porque ellos no pensaban que él me quería más que a mí que a eso ellos. siempre pasa en la familia. Y me enseñó a manejar como a los 9 años. Yo manejaba desde los 9 años, iba a Santo Domingo, yo lo ayudaba a manejar Sí. en la carretera. En una época él llevaba, trabajaba llevando pasajeros en un carro y cuando llegaba me daba el carro, ver, llévalo a sus casas. Wow, O sea, una relación muy bonita con él. sí. Por el otro lado, mi papá genético, somos 15. Ese señor era No era, es es. prolífico. Muy prolífico. Entonces, doctor, su mamá, cuénteme un poco de ella. Bueno, mamá ha sido mi heroína. Sí, Sí, porque mamá, como le decía, se divorció de mi papá antes de yo nacer prácticamente. ok. Entonces, pero me crió junto a mis abuelos maternos, mis tíos maternos, y todos me dieron mucho cariño. Siempre Sí, todos me querían, todos querían que yo estudiara. Mi abuelo materno era practicante allá en Barahona, en los campos, sí. en Polo. En Polo le decían el doctor de Polo, porque él Sí. trabajaba en el Seguro Social y él era el encargado de la policlínica. Wow. Polo, Enriquillo, Jaquimelle, un sinnúmero de lugares allá. Y el primer estetoscopio incluso me lo compró, me lo trajo de Nueva York. Wow. ¿Y esa fue su inspiración entonces para decidirse por medicina? ¿Qué te digo? Te mencioné anteriormente que soy un libro Sí, abierto. Aunque yo le decía a mi bisabuela que yo iba a ser médico y cardiólogo para curarle del corazón, mejorarla, tratarla del corazón. Cuando llegué a la universidad, que estaba haciendo el colegio universitario, tenía mis dudas, porque me gustaban más los números. sí. Quería hacer más ingeniería que medicina. A tal punto de que tomé el test que dan para uno saber a cuáles carreras más le conviene o más está orientado. Y me salió biología, química, sociología y por último medicina. No me salió ingeniería. Oh, y por eso. No, por eso tampoco. Ah, bueno. Aún así yo dije, ven acá, pero si yo estudio medicina, yo pongo un consultorio, imagínate en los 80, pongo un consultorio en cualquier sitio. Y uno se defiende y busca el dinero. Si estudio ingeniería, yo no soy político, no me gusta la política. No tengo dinero ni abolengo ni cosas. Entonces voy a tener que estar alquilado y yo no Sí. voy a estar alquilado como profesional. Y Conociéndolo, estudié sé que no. medicina. Mire, pensando eso que usted dice, usted no da para político, porque usted es muy sincero. Usted no hubiera sido buen político, No, no, no. definitivamente no. Pero muy bien. Y entonces ahí estudió medicina en la UAS. En la UAS. Sí, yo entré en la UAS en el 78, 77. Me inscribí en el 76, pero comenzaba en enero del 77. Entonces ahí comenzamos. Hubo una época que ocuparon la universidad por 2 meses y tanto. Y se paralizó, pero después que Antonio Guzmán llegó a la presidencia, pues todo fluyó muy rápido, Eso fue en el 78, ¿verdad? del 78. Sí. Entonces, a partir de ahí, yo comencé a trabajar en la reinscripción de la UAS. Así no pagaba la inscripción, Ok. pero también podía tomar todas las materias que yo quisiera en el pensum. Y así pude terminar un semestre antes que los compañeros míos. Ok. Bueno, ¿Y en ese ya tiempo ya su familia vivía en La Romana todavía? En Barahona, perdón, no, o no, ya no. vivían. Mi familia, mi papá se fue alrededor del 70, 71 a Estados Unidos. Oh, Nos quedamos mamá y los hermanos míos.
Luego, en el 78, creo que fue, 78, 79, entonces se fueron los tres de los hermanos míos. Wow. Y posteriormente se fueron los otros dos. Mamá se fue luego que ellos. O sea, yo me quedé solo. Pero además de eso, cuando te digo solo, es solo. Porque mis abuelos vivían en Nueva York. Todos mis tíos maternos vivían en Nueva York. Mis primos vivían en Nueva York. O sea, que aquí vivía yo. ¿Y cómo usted se hacía en ese tiempo? ¿Usted estaba ya adaptado a hacer sus cosas usted mismo? Sí, no, yo llegaba de la universidad o del hospital, yo cocinaba, yo limpiaba la casa. Recuerdo una vez que estando de servicio en el Moscoso Puello, llegué a la casa y puse una sopa de esa de sobre para y me dormí. Yo me lo imagino. Se quemó Wow. la olla con todo. Era una Sí, época complicada, ¿eh? Sí, pero salimos adelante. Muy bien. Salimos adelante. Y cuando terminó la medicina, ¿a dónde le tocó ir a hacer pasantía? Cabeza de Toro, pero no del este. No, ¿es de dónde entonces? Cabeza de Toro es un pueblo que queda entre Tamayo, allá en el sur, y San Juan de la Maguana. El poblado está aproximadamente a algunos 20 kilómetros de Tamayo, pero llegar era 4, 5, 6 horas. Wow. Y solo llegaban camiones de carbón. Tenía que montarse en el camión atrás. No había otra. Wow. Y cuando uno estaba allá y quería salir, tenía que esperar que saliera un camión de carbón que lo llevara a Tamayo. ¿Sabes qué bueno que usted cuente eso? Porque esta generación no tiene idea. La vida es mucho más fácil para nosotros. Y lo que hacen pasantía ahora la tienen súper facilísimo. No es fácil, pero comparado con esa época, no. No, y lo que pagaban era 279 pesos. En ese tiempo era bueno, ¿verdad? En esa época para uno era más o menos. Con el primer sueldo yo compré un par de zapatos y uno que me gustaba mucho. Sí. Doctor, y hábleme un poquito entonces de su elección de la especialidad. ¿Qué lo motivó a ser clínico? Otra vez. Tú sabes que te dije que me gustaban las matemáticas. Sí. Entonces, cuando terminó la pasantía, terminaba en mayo y las residencias comienzan en junio. Yo digo, cuando uno está en la universidad, lo que más hace es ginecobstetricia. Sí, claro. Yo decía, tal vez que me guste la ginecobstetricia. Pero después yo dije, ven acá, en ginecobstetricia van a concursar mucha gente. En cirugía va a concursar mucha gente. Y encontré gastroenterología, 3 plazas. Dije yo, aquí tal vez no concurse mucha gente. Concursé para gastro. Directo en ese tiempo. No, había que hacer 2 años de medicina. Sí, pero se concursaba a gastro, no a medicina interna, pero luego comenzaba. Exacto. Y ni siquiera así. Yo quedé empatado. No, yo quedé en cuarto lugar Sí, de 3 plazas posibles. De 3 plazas. Pero el que ganó el tercer puesto no asistió a la entrevista. Y un amigo, un compañero, dijo, no, tú tienes que impugnarlo. Y digo, no, Joaquín, él se llama Joaquín NG, vive actualmente en Puerto Rico. Yo no lo voy a impugnar porque ese muchacho es de Barahona y madre, él ganó, déjalo. Él agarró, hizo la carta, fue e impugnó por mí. Pero te va a tener buenos amigos también. Entonces, después de ahí, estando en el Moscoso Puello, tuvimos problemas con la dirección que estaba cerrado prácticamente el hospital y nos reubicaron. A mí me ofrecieron endocrinología en el Gautier, anestesiología y medicina interna en el Cabral. Y me voy para medicina interna en el Cabral. Yo no concursé para el Cabral. Ok. Entonces llegué allá, que ahí fue que conocí a mi amigo Luna. Sí. Sí, pues imagínate, yo salí de Santo Domingo para Santiago, lo que hace la juventud. Sí. Yo no sabía dónde iba a dormir, yo no sabía para dónde iba. Cogí mis maletas, mis libros
y arranqué en una guagua para Santiago. Cuando llegué a Santiago cogí un taxi y fui al Cabral. Y Wow. ahí me encontré con Luna y le expliqué y él me dijo, no, está bien, quédate aquí en la residencia. Los R1 no podían pernoctar en la casa de residentes. No, No, era un cuartito que había allá arriba en la quinta planta, el que estaba al lado de la oficina al lado después. de la oficina, al lado Sí. de la oficina. Entonces Luna me dijo, no, pero quédate aquí, que yo soy estoy de servicio, yo soy el jefe residente, y que mañana yo te voy a llevar a una pensión donde yo estaba. Y así fue, de ahí para adelante. Y de ahí nace esa amistad de usted con Luna también. Sí, no, porque hay que agradecer las cosas. Sí, claro. Yo- Yo creo que la clave de la felicidad es ser agradecido. es así. Entonces, llega a una ciudad que usted había vivido por muy pequeño y ya usted no No, la yo ni me conocía. acordaba. Sí, Ya usted ni se acordaba de Santiago. no, Pero yo creo que también fue una ventaja de que usted no tenía ninguna familia esperándolo en otro sitio. en ningún... Entonces, no, ya las barcas estaban quemadas. ¿Y qué tal se adaptó a la medicina interna y al Cabral Ibáez? Muy bien, mira, en esa época el Cabral era muy bueno. La estructura estaba, recuerda que el Cabral lo inauguraron en el 80 y eso era un hospital que Moderno. parecía un hotel, tú ves, con aire acondicionado No central, le decían todo lo que Cabral quiera. Hilton, era. Sí. Sí. Entonces, había medicamentos, siempre ha habido carencia de algunos, pero Sí. por ejemplo en cardiología nosotros teníamos los antiarrítmicos, todas las Wow. cosas, o sea, había antihipertensivo endovenoso, el que tú quisieras generalmente, pero los profesores fueron muy amenos, los compañeros. ¿Quién era su compañero? Mi compañero allá era el doctor Santiago Sí. García, la doctora Zunilda Núñez, Ignacio Guzmán, este muchacho Osvaldo Rodríguez, Eran estaba, muchos. éramos 9, Wow. porque recuérdate que los Miguelina Santos, ¿quién más? Amarilia Abreu, Eran muchos. en esa época los que iban para sus especialidades, aunque concursaban directamente a la Tenían que subespecialidad, durar 2 años ahí. hacían 2 años en medicina interna. Sí. Entonces, ahí nos compenetramos bien y nos tratábamos muy bien. Y veo que son amigos todavía duraderos. Sí, hicimos una buena amistad. Sí, De hecho, este fin de semana voy donde Amarili, a Sí. Miami, sí. sí, muy bien. De hecho sé que José está emocionado, su hijo, con ese viaje, pero hablamos después de eso. Bueno, entonces, doctor, usted, ¿cómo y por qué razón decide luego de terminar quedarse en la ciudad de Santiago? ¿Qué lo motivó a quedarse aquí? Otra vez, no pensaba quedarme en Santiago. Nunca. Yo nunca tenía en la mente o tuve en la mente quedarme a ejercer y a vivir en Santiago. Pero siempre hay cosas que le pasan a uno. Y hubo una joven que cuando en mi primera rotación en intensivo era interna, Sí. entonces me engañó. Ay, cuénteme esa historia. Comenzó a enamorarme, a llevarme mangú a los servicios. Y el hombre se enamora por la barriga, No, claro. ¿qué tú dijiste ahorita? Que yo no tenía apego No, en no. ningún otro punto. Lógico. Entonces yo solo aquí en Santiago, sin más nada, y me enamoran, ¿qué yo voy a hacer? Sí, no, usted no tenía otra opción que No, ceder, claro. Entonces Ay, Dios mío. así yo estoy haciendo mis gestiones para irme para Santo Domingo de nuevo a hacer gastos, Sí. como tenía la plaza supuestamente allá. Y ella estaba en un PhD de investigación con el doctor Sergio Bencosme. Cuando el doctor Bencosme se enteró que yo quería irme, sabía que por ende se iba a ir ella. Y me mandó a llamar para hablarme, para decirme, tratar de evitar que yo me fuera. Sí. Bueno, cuando solicito la carta para irme, o para ir a solicitar la plaza, ya como R2, me dicen, nosotros te damos la carta, pero si no consigues nada, te va a quedar fuera.
Digo yo, pero así no es. Esos son juegos muy pesados. Sí. Entonces, no, decidí quedarme aquí. Pero la mamá de ella todavía me engaña. Y me dice, no, mira, cuando tú termines, yo te voy a dar para que entre a ese centro que están haciendo, el Santiago Apóstol, Sí, que lo que estaban estaba. construyendo en esa época. Sí. ¿Y a dónde? No, pero Me engañó también. está bien. Entonces, se queda aquí en Santiago y desde el principio usted trabajó ahí en la Santiago Apóstol. No. Tuve la suerte de que el doctor Jorge Pepín, que era compañero en la residencia, él hizo cardiología y yo medicina interna, él era superior mío cuando era R1. Él me dijo, ¿tú quieres compartir, tener un consultorio? Yo voy a abrir una clínica ahí en la Santo Tomé. Digo, pero mijo, yo me estoy quedando aquí, yo ni sé lo que voy a hacer cuando salga. Sí, claro. Claro que me quedo. Y ahí abrimos el consultorio, que para yo decorar el consultorio tuve que ir a Santiago Rodríguez a buscar 15,000 pesos prestados Wow. en el Banco de Reserva, que me lo estaba, me sirvió de fiador o de garante el abuelo de la doctora Fortuna. Wow. Entonces Y por eso tuvo que ir a Santiago Rodríguez. a buscarlo allá para que me lo prestaran. Wow. Entonces así uno comenzó ahí y o sea, por suerte uno comenzó un trabajo más o menos modesto, pero iba como a 13 clínicas periféricas. Iba a Pekín, a Cienfuegos, a Licey al Medio, A Pueblo a Nuevo. Tamboril, a Pueblo Nuevo, a la clínica del doctor, ¿cómo se llama? Tanto, que está en la Cuba, ahí Tolentino, Sí. Américo Tolentino, mi amigo, donde el doctor Jiménez ahí en Pueblo Nuevo. Sí. Hay un ginecólogo, actualmente hizo ginecología, que también tenía una clínica allá por la circunvalación, pero por allá estará por Sí. la Gallera, por ahí. O sea, era de aquí para allá y de allá para acá. Que a mí me tocó una colita de eso. Cuando yo salí me tocó ir a varias clínicas de esas que usted había ido antes. Que la gente A todavía. Bellavista, Sí. donde Jorge, la clínica Jorge, Sí. donde Batista no fui mucho. Rivera puso una clínica ahí, el Centro Médico Nacional, por el Play, y cuando él salía nos dejaba a Luna o a mí. O sea, pero así uno se dio a conocer en Santiago. Sí, pero mucho. Y llegó el momento que ya no podía seguir con esa carga porque tenía ya pacientes suficientes en la consulta y no podía salir. Pero para entrar a Santiago Apóstol, para contestar esa pregunta, fue que me saqué No. un impuesto único que rifó Balaguer a los médicos. Wow. Le dio 100 impuestos únicos para vehículos y 100 apartamentos. Por una huelga que hizo la doctora Guzmán. Que duró como Sí. 3 meses de huelga. Entonces, yo estoy en el consultorio y me llama la mamá de la doctora Fortuna. José, te sacaste un impuesto único. ¿Y qué es eso? Dijo, no, que fui a Santo Domingo, lo vendí en 140,000 pesos. Y ahí lo usó para entrar. Y ahí con 100 entré a Santiago Apóstol y con 25 saqué un solar en la urbanización Tomé. Oh, pero el hombre, es que el hombre sabe de números toda la vida. No, todo uno tiene que ir programándose. Y entonces, ¿cómo, por lo que veo, la familia de la doctora Fortuna ha sido su familia también? Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo usted valora esa relación tanto con la doctora como con esa familia que lo acoge? Usted era prácticamente un niño desamparado en Santiago. No, realmente la familia me ha tratado muy bien. Hay una buena relación entre nosotros. Por mi carácter probablemente a veces pudo haber algún roce o alguna cosa, pero no tengo quejas. Muy bien. Tengo quejas. Y entonces hábleme un poquito, doctor, de Adomain, porque ustedes son los fundadores. De la foto original de Adomain. Sí, Adomain, todo. Por eso que hay yo digo siempre que a mí muchos médicos de Santiago me tienen envidia.
¿Por qué? Porque precisamente terminamos la residencia en el 89. Sí, Rivera ya había terminado años atrás y tiene la idea de formar la Sociedad Dominicana de Medicina Interna Regional Norte. Regional Norte. Habíamos pocos internistas, por eso participaron en la reunión algunos residentes que todavía no se habían graduado, y se forma en noviembre, a finales de noviembre o diciembre del 89 se forma la sociedad. Y ahí comenzamos a trabajar, comenzamos a darnos a conocer también. Entonces ya yo me estoy relacionando con otro nivel de médicos. Claro. Con Fernández de la Sala, con el doctor, ¿cómo se llama? Gómez Veloz, que era... No, Gómez era mi profesor, ese ya Sí. yo lo conocía, pero Salomón Jorge, o sea, una cantidad de médicos reconocidos de renombre que ya trataban a uno también con cierta, Con respeto. sí, no, y con cierta distinción. Sí, claro. Entonces, eso ayuda a que uno también haya podido progresar y darse más a conocer. Sí, claro que sí. Sí. ¿Y qué tal usted valora este desarrollo de Aduminda, en que usted ha sido evidentemente un protagonista desde el 89 hasta ahora? Estamos en 2025, Sí. 36 años después. Mira, cuando se forma Adomein en el 89, éramos pocos, como te decía, y se iniciaron a realizar actividades académicas. Se hizo un primer simposio, luego se hizo un congreso, siempre se hacían los congresos en la universidad. En Pucamaima. Y se llenaba, el teatro se llenaba. Entonces, cuando comenzamos a hacer el clínico del año, eso fue una odisea, porque ahí Rivera y la doctora Mary de León fueron a Santo Domingo a buscar un escultor para hacerle estatuilla. Eso fue... Wow. Y esa actividad se hacía en el hotel que ahora se llama... ahora es del mismo Clara Almirante. Ese es el Aloha Sol, ¿no? No. Camino Real. Camino Real se llamaba. Entonces, antes se hacía ahí y después fue creciendo. El primer congreso que se hizo fuera de la ciudad, me parece que fue el doctor Edgar Luna en su presidencia, que lo hizo en Playa Dorada. Y fue un éxito. Sí. Pero como deben saber, en esa época todo lo hacía el grupo. Todo. O sea, se contrataba el hotel, era el grupo, no se buscaba un turoperador. Era una pela, doctor. Era una pela. Pero quedaban bien. Sí. Quedaban bien. Ahora sería imposible, doctor, con 300 y pico de miembros, ¿usted se imagina? Nosotros eso, recibiendo llamadas. No. Y eso hizo que la mayoría de las sociedades especializadas de aquí de Santiago siguieran a Adomein. Sí. E invitaran a Adomein y a sus miembros a sus actividades. Entonces se hacían muchas actividades en conjunto con esas subespecialidades y con especialidades quirúrgicas como la de ginecología y obstetricia, sí, y la de cirugía. Entonces eso fue aumentando el reconocimiento de la población por Adomein, sí, y por los médicos internistas. Porque antes no se sabía que era un internista. Sí, exacto. Entonces eso fue, nos dimos a la tarea de que la gente conociera lo que era la medicina interna. Y actualmente pues hay varios médicos internistas muy buenos, muy destacados, y hay muchos también que han hecho medicina interna y luego hacen una subespecialidad, sí, pero en sentido general, la mayoría de los médicos tienen que pasar por medicina interna cuando quieren hacer una especialidad clínica. Así es. Doctor, hábleme un poco de la parte académica. Usted siempre ha mostrado interés por lo académico, tanto en las universidades como en el hospital.
incluso en múltiples comités científicos de Adomain. ¿Qué lo motivó o qué lo llama en ese sentido? Porque muchos médicos se dedican más a la práctica y no tanto al área académica. Eh, Desde que era estudiante, yo he tenido cierta incidencia en la educación. Recuerdo que cuando viví en Santo Domingo y estaba en segundo teórico, daba clase en un colegio por allá por mi casa, un colegio pequeño, a los alumnos de segundo curso. Posterior a eso, cuando terminé el bachillerato, que entré a la universidad, estaba dando clases de matemática, álgebra, trigonometría, en un colegio que quedaba cerca de la Duarte allá, y me pagaban 60 pesos. Siempre en la universidad participé en cualquier evento, curso, simposio que yo pudiera asistir. Y pensaba que era indispensable para el profesional mantenerse al día. Y solo hay una forma de mantenerse al día, y es enseñando, porque si tú no enseñas, tú no te dedicas a estudiar. No hay tanta motivación. No tienes motivación. Entonces ahí comenzamos con el mismo nacimiento de Adomain. Entonces nosotros comenzamos a hacer cursos. Recuerdo que participé en un curso en la Universidad de Enfermería, del Departamento de Enfermería. Después participamos en los simposios de hipertensión que se hacían, en los congresos. Siempre Rivera y el comité científico me ponían una conferencia y yo participaba. Nunca he sido buen conferencista. Incluso recuerdo siempre la primera vez que me tocó discutir un caso en el Cabral Ibáez. Allá en esa época se hacían discusiones de caso los viernes, mensualmente, un viernes cada mes. Y se rifaba el caso entre los residentes de medicina interna, los residentes de cirugía, para que un residente de cada especialidad fuera a discutir el caso. Y ese me tocó. Y yo estoy en el podium. Era un salón antes inmenso, ahora no hay ese, o tal vez ya hicieron uno, pero antes era un buen salón, tenía capacidad como para 400 personas. Wow. Y me paro en el podio. Y así mismo como estoy ahora, yo hacía así. Oh, Dios y mío. duré una eternidad Sí. para poder comenzar a hablar. Pero después de eso, pues, con Adomain, pues uno se va puliendo, va tratando de... La obligación también hace que uno lo haga. Sí. Y he participado en muchos cursos, en muchos eventos internacionales, congresos aquí, donde uno da conferencias en la preparación de esos congresos por parte de Adomain, que son difíciles. Posteriormente, con las mismas relaciones que Adomain iba obteniendo con la Sociedad Española de Medicina Interna, con el Foro Mundial Internacional de Medicina Interna, con la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. O sea, una serie de eventos que te llevan a seguir un nivel académico. Así es. Y siempre en la residencia, cuando era MA, trataba de que los residentes estudiaran, que no creyeran en lo que yo les decía. Sí, es cierto. Porque uno puede decir algo en un momento por salir del paso cuando le preguntan algo y realmente no ser una respuesta correcta. Uno se puede equivocar. Entonces, también. El estudiante, el residente, el médico en general, siempre debe cuestionar lo que le dicen. Siempre. No debe quedarse con ello. Totalmente. Porque nada de lo que nosotros decimos es infalible. No. Entonces, posterior a eso también, trabajando en el hospital, veía la necesidad de que los internistas aprendiéramos sobre la diabetes, porque es una pandemia realmente lo que hay con la diabetes. Y muchos no sabemos tratar adecuadamente al paciente diabético. Y en el hospital, los endocrinólogos no
no trataban a los diabéticos, éramos los internistas. Entonces, encontré un curso, un máster online que estaban ofertando allá en España. Me acuerdo. Por la Sociedad Española de Medicina Interna, a la cual me había inscrito. Y solicité. Y gané la posición, que era una casa comercial allá en España que lo pagaba. Era a través de la Universidad de Barcelona. Wow. Duró alrededor de 2 años. Me acuerdo que lo veía usted cogiendo su lucha. Sí, había que estudiar y coger exámenes. Exacto. Porque si uno no pasaba, no te daban. Exacto. Y posteriormente hacer una tesis, Sí. la cual hice con 2 compañeros más. Uno era, creo que de Brasil, otro de Costa Rica. ¿Y tuvo que viajar a España al final? No. Todo fue virtual. Todo fue virtual. Y así hicimos el trabajo también en conjunto a través de las redes. ¿Y usted dio clase en la universidad? Di clase en UTESA al principio. Sí. Porque una de las metas, yo siempre tuve mis metas claras. Yo siempre quise ser profesional, ser profesor universitario, quise casarme a los 30 años, tener 2 hijos. Todo fue planeado. Sí. Siempre planifiqué que de salud pública o del sistema me iba a retirar a los 60 años. Y fui cumpliendo cada una de esas etapas. Muy bien. Y realmente me siento complacido por lo que he logrado. Y en el aspecto académico también. Tal vez no tenga mucha academia, pero intento de dar lo mejor y hacer lo mejor que yo pueda. Honestamente, doctor, desde la perspectiva mía, y yo sé que estoy hablando por los médicos de mi generación, usted nos inspiró mucho a estudiar. Y esa parte, aunque uno se queda siempre con el miedito que daba cuando usted llegaba a esa emergencia, pero, por ejemplo, semiología, nadie me preguntaba más semiología, nadie se preocupaba tanto porque uno hiciera un examen físico correcto, como usted lo hacía, y eso se queda, porque esa exigencia hace que uno lo haga afuera en la calle también. Sí. Entonces, creo que sí, que usted marcó a muchísima gente. Y yo creo que a veces nosotros nos ponemos, yo sé que usted es muy exigente con usted mismo, se le nota, pero se compara con otra persona y nunca es bueno, porque yo creo que lo que usted ha logrado, que el doctor Galarza, que viene de Barahona y que fue Trotamundo, yo creo que es una cosa impresionante. No, y lo mejor es que, como dice la canción, soy como quiero ser. Así es, así es. Estamos de acuerdo, lo sabemos. Doctor, entonces, hábleme un poco. Usted sabe que este episodio sale el 15 de agosto y en menos de un mes es nuestro congreso de Adomain que está dedicado a usted. ¿Cómo usted se sintió cuando se enteró de que se le dedicó un congreso? Porque le voy a confesar algo. Antonio y yo nos sentamos a hablar de esas cosas, como a quién íbamos a dedicarle el congreso, a quién íbamos a proponer en la directiva, porque la gente tiene que saber que eso no es una imposición mía como presidente, sino que se proponen los nombres y la directiva en pleno apoyó que usted fuera el homenajeado en este caso. Pero la sorpresa de nosotros dos, de Antonio y mía, es que usted no haya sido antes. Sí, cuando lo supe, bueno, fuiste tú que me dijiste en una indirecta, Sí. un día yo me la llevé, me sentí muy bien, realmente muy bien, porque aunque uno no trabaja para que le hagan reconocimiento, pero no podemos ser hipócritas y decir, no, eso a mí no me interesa. No. A todo el mundo le interesa que lo reconozcan y que Claro. reconozcan su labor. Entonces, eso ocurría anteriormente y que elegían una persona a veces sin las características necesarias para ser homenajeado o reconocido con el nombre de un congreso o reconocido con el clínico del año, porque a veces las personas, los internistas principalmente y los médicos en general no saben que hay ciertas condiciones que hay que reunir para que se le otorgue un reconocimiento de eso. Entonces, anteriormente, no sé por qué no lo habían hecho, pero a partir de que fui presidente de Adomain, traté de que
el nombre del Congreso o el clínico del año se hiciera por elección pública. Así es. Incluso confeccionamos una página por internet, que todavía hay resto de ella en el internet, y ahí hacíamos las encuestas. En esa ocasión incluso el nombre del Congreso fue Antonio Jiménez María de la Vega, un médico clínico, médico general, porque no tiene que ser un internista. Exacto. Es un médico clínico destacado en la medicina interna y que reúna ciertas condiciones. Exacto. Entonces, a raíz de ahí, pues se ha seguido tratando de que los reconocimientos se le den a las personas que tengan cierta característica. Así es. Y no por amiguismo o por el dedo. Entonces, totalmente. Por eso hay mucha gente que me adversa, que se siente mal cuando yo digo las cosas, pero es que no podemos reconocer a todos los internistas por así, sino que deben prestar un servicio tanto a Domain, a la sociedad, a los médicos, para que puedan ser reconocidos. Así es. Y yo creo que usted dijo algo muy importante. No podemos trabajar esperando ser reconocidos. No. Que cuando llegue nos sorprenda y lo disfrutemos, pero si todos los días nos levantamos a trabajar pensando que nos van a reconocer, vamos a vivir infelices, porque probablemente nunca nos sentamos lo suficientemente reconocidos como uno esperaría. Mira, antes se hacía la elección del presidente de Adomein en un grupo de 4, ponle 10 personas. Y yo dije, no, pero es que eso no debe ser. El presidente de Adomein debe elegirse en una asamblea donde haya la mayor cantidad de internistas. ¿Y en qué evento es que está la mayor cantidad de internistas? En el Congreso. Y cambié. Antes no era así. Antes no era así. Antes se hacía como en diciembre, siempre, noviembre, la elección. Y lo cambié, y posterior a eso se cambiaron los estatutos para poder ponerle esa parte, porque entonces no estaba en los estatutos. Y yo creo que fue la mejor decisión. Claro, porque así todo el que quiera hacer una plancha la puede hacer. Claro. Y el que gane, ganó. Exacto. Y obviamente que se base en las propuestas que uno haga y que sean los miembros de Domain que elijan quién quiere que sea su directivo. Exacto. Entonces, doctor, estamos llegando al final, pues yo quiero saber alguna cosita más de usted. ¿Cuál es su pasión fuera de la medicina? Bueno, mi pasión, viajar, las playas, las rancheras, eso yo sé que eso era lo que tú querías que te dijera. Hablen un poco de sus trajes de charro, que usted tiene una colección. Bueno, tú me trajiste uno de que México, yo mandé a hacer allá en Ciudad México. Sí. Y tengo otro que mandé a comprar en Estados Unidos. Y yo no sé cantar. Mi hijo me quiere matar cada vez que yo canto, porque él es artista, pero yo no. Pero yo le digo, mira, mi hijo, yo te pagué a ti como 8 años de clase de piano, de flauta dulce, de canto. A mí nadie me pagó ni una hora. Claro que no. Pero me gusta. No, y déjeme decirle que lo importante es que uno lo disfrute. Pero y algo que antes yo era una persona muy introvertida. Sí. Pero mucho. No. Yo no conocía esa parte de usted, obviamente. En la universidad yo no hacía amigos con mucha gente. No. No. Y ellos lo saben. ¿Y cómo usted cambió? ¿Qué lo motiva a cambiar? No sé. El tiempo, los años te hacen cambiar. Ver la vida como es. Cuando yo me atreví a pararme en Plaza Garibaldi a cantar con mi traje de charro, eso yo me imagino que la gente Xochimilco cantando con mi traje. Yo después tengo que preguntar a la doctora Fortuna cómo ella se hizo ahí con ese artista famoso en Plaza Garibaldi. Pero yo le pongo el video a muchos pacientes que van, porque ya sí yo se lo pongo. Yo tengo una paciente que se llama María Santos. Y yo le digo, mire cómo estaba yo en Plaza Garibaldi. Y ella se muere de la risa. No, pero yo imagino que sí. Y ya esos pacientes de uno se vuelven amigos de uno. No, también. Sí, esa paciente, yo lo conozco a la familia desde el 92, 93, por ahí. Yo lo comencé a ver cuando iba
a Pekín, a la clínica Wow. La Alta Gracia. Y todavía está ella conmigo, los hijos conmigo. Wow. Pero Es una cosa linda de la medicina interna también. no, eso, la medicina Esa relación a interna largo te da plazo. mucha satisfacción. Alguien me manda a preguntarle, doctor, que si usted se va para un karaoke, ¿cuál ranchera es la que usted elige inmediatamente, la primera? Yo sé bien que estoy afuera, ¡Ay, mi madre! pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Ey! Pues debí traer la guitarra para acá para cantar. No, esa, porque eso viene de las películas que uno veía antes, Exacto, sí. y había una película que se llama Entre monjas anda el diablo, con Wow. Vicente Fernández. Y ahí cantó Volver, Volver también. Yo creo que usted es el fanático número 1 del Escogido, de Antonio Lizardo, que me perdone. Sí, aquí en Santiago yo creo que soy de los más apasionados Sí. por el Escogido. Pues yo creo que también que de los menos salados, porque hay 2 o 3 compañeros suyos que son que cuando van al estadio pierden el Escogido. Mira, ¿sí? lo que pasa es que hay una cosa. El fanático del Escogido, y en mi caso particular, yo soy escogidista antes de nacer. Sí. Sí, ustedes son de que desde chiquiticos, ¿no? Yo no. Desde antes. Desde antes de yo nacer ya yo era escogidista. Y yo cuando voy al play es a disfrutar el juego, a darle cuerda a los aguiluchos. Sí, da mucha. A veces, yo recuerdo una vez que una señora que estaba al lado mío se fue del play. No, yo me imagino. Sí, dijo, Y gente como usted. Que usted tiene una bandera que es más chiquita que la cortina que usted tiene dentro, ¿eh? No, claro. No, y todos los años hago mi bandera. ¿Y cómo usted hizo este año? Esa serie estaba intensa. Fui a 5 de los 7 juegos. Y Sí. venía. Un fin de semana nos quedamos hasta el domingo, pero como se extendió al lunes, entonces me fui el lunes otra vez a ver juegos. Salía del consultorio a las 4 por ahí y me iba a ver mi juego. Sí, eso fue intenso. El Escogido tiene que reconocerlo aquí. Ojalá que vean este podcast y vean el reconocimiento. No, eso fue intenso. Esa serie fue buena. Entonces, Ganamos de casualidad. Sí, no, ese palo de Caminero fue bueno. Hasta los aguiluchos lo celebramos. Yo creo que por primera vez el Escogido tenía mayoría de fanáticos, porque todos los aguiluchos estábamos apoyando. Bueno, yo siempre le he dicho a los fanáticos aguiluchos y de cualquier otro equipo que no nos apoyen, que cuando ustedes estén muertos, quédense muertos, no apoyen al Escogido, no nos traigan sal. Yo creo que sí, porque traemos mucha sal después. Entonces quiero decirle que lo aprecio mucho de verdad y gracias. Quiero que quede constancia de esto, que es uno de los episodios que más he disfrutado por el cariño que le tengo. Ya la gente no sabe, pero ya yo grabé un episodio con la doctora Fortuna también, que va a salir después de este. Y son 2 personas a quien le tengo un aprecio impresionante y mi familia también los reconoce porque nos han marcado una generación. Y una de las cosas que más me impresiona es que vivimos en una sociedad donde la gente quiere aparentar ser quien no es. Y yo creo que lo mejor del mundo es ser auténtico. Y yo creo que es uno de sus mayores legados. Usted ha sido una persona auténtica desde el primer día y el que lo quiera, y el que no, que sea feliz también. Pero yo creo que hace falta autenticidad en este mundo actual. En ese sentido quiero agradecerte, porque realmente cuando estaba en el hospital, como tú mencionaste, la mayoría de los residentes veían a uno con cierto recelo, vamos a llamar, porque uno trataba de que aprendieran y de que hicieran la cosa de la forma más correcta posible. Sí. Entonces a veces eso no se ve bien. Pero para uno es una satisfacción actualmente. Por ejemplo, una vez estaba en Santo Domingo y me saluda una joven y me dice, doctor, usted no se acuerda de mí, pero yo fui interna allá y yo aprendí muchísima semiología con usted todavía. La doctora Jiménez, la endocrinóloga de La Vega, wow, siempre me está saludando, demostrando cariño, afecto. Y ha sido un sinnúmero de residentes que pasaron por allá que pensaba que realmente que no iba a ser me odiaban. No, para nada.
Como le decía a Ashley ahorita, el fin de semana, el jueves, operaron a un hermano en el centro médico y yo lo acompañé porque, como te digo, no tenemos más familiares aquí ni nada. Entonces yo estaba ahí en la salita antes de cirugía y fue de gran satisfacción ver cómo pasaban todos ustedes, pasaban muchísimos médicos, sus especialistas, cada uno se paraba a saludarme. ¿Qué usted quiere? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene aquí? O sea, te digo que si no fueron 20 los médicos que se pararon y además de eso ya los médicos entrados en edad de mi generación que también pues nos llevábamos muy bien. Que tengo que admitir que verlo ahí me hizo recordar, como ahorita va a pasar visita conmigo de Alarza también. Doctor, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y a Domein por tenernos presentes. Y saben que estoy dispuesto a ayudarlo en todo lo que sea. Así es. A ustedes gracias por habernos acompañado en este episodio más del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Denle like. Yo espero que ustedes hayan disfrutado este episodio como yo lo he hecho. Díganos en los comentarios cualquier cosa que quieran decir del doctor, su pregunta, porque yo se la hago llegar, él le va a responder en los comentarios también. Compartan este video y gracias a nuestros patrocinadores que siempre están ahí. Hasta el próximo episodio del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas.